Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Samuel Eduardo y es un gustazo poder compartir este nuevo video con ustedes eh, con un contexto, yo diría, brillante de descanso que rara vez podemos tener, en el sentido de apartar unos días para meditar y para desenchufarse de la rutina. Y bueno, lo hemos podido hacer y le damos la bienvenida a todos porque queremos compartir un tiempo de pensamientos, como siempre digo, un abanico de pensamientos y de formas de ver que uno tiene algunas cosas, y también meditaciones, formas de quizás encarar y ver las diferentes cosas que cada uno tendrá su pensamiento, cada uno tendrá su criterio, pero usando realmente la razón y la lógica, cosas que nos llevan al razonamiento pleno, ¿no? Eh, para entendernos y para aportar desde el conocimiento alguna que otra cosa. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este canal y compartir este espacio. Hoy día tenemos un tema para meditar y pensar, que es el siguiente: el sinsentido de la vida. ¿Por qué digo esto? El sinsentido de la vida. Quiere decir bien, como dice el título, que cuando no se le encuentra el sentido a la vida. Y esto no quiere decir que estemos pasando ninguna etapa especial, ni de pensar uno en quitarse la vida, o pensar uno en estar, pensar uno no va a estar pasando una etapa de depresión, porque no es así. Solo pensando en ese término, ¿qué sentido tiene la vida? En ese término queremos desarrollar nuestros pensamientos en este momento y en este contexto muy hermoso, por cierto, muy recomendable, aquí en Uruguay, San José, Quillú. Bueno, el sentido y el sinsentido. Sentido tienen muchas cosas, pero tenemos que ver ese sentido en qué se basa. Si nosotros vamos a ver lo que muchas cosas tienen sentido, están basadas en lo económico. Y nosotros le quitamos lo económico, o la falta de los recursos económicos, y por el sistema que vivimos todo decae. Todo se va a pique. Hay mucha gente que no le encuentra sentido a la vida y se han suicidado, se han matado, se han quitado la vida o han caído en una gran depresión.
pasando estas etapas, hay mucha gente que esto lo está viviendo, lo está pensando o lo ha vivido y ya no están entre nosotros. ¿Todo por qué? Porque estaban viviendo y sobreviviendo y existiendo muy bien cuando las cosas les iba bien en el sentido del trabajo, en el sentido de la economía. Pero los bancos, como muchos en Uruguay aquí en algún tiempo con los tales Peiano, estafadores, que no sé si seguirán presos o estarán acomodados, y ahí había uno que estaba escapado, fundieron 3 o 4 bancos con sus movimientos. En aquel momento, no voy a entrar en detalles, pero en aquel momento el Banco de la Caja Obrera acá en Uruguay, el Banco de Crédito, si mal no recuerdo, y otro banco más que también con el tiempo se fundió y se cambió de nombre, que era el Comercial, y después creo que la Caja Obrera ya lo dije, y creo que hay un banco más que se me escapaba. Bueno, habían muchos ahorros en esos bancos y mucha gente quedó sin sus ahorros y quedó en la calle. Bueno, desde mi pensamiento en este sistema que estamos, el banco no es amigo de nadie, ni siquiera por más que lo estén gritando a los 4 vientos para convencerte de que son amigos tuyos. Y eso es un muy bajo concepto de lo que es la amistad cuando te dicen tu banco amigo. Porque no es así, es una gran contradicción y una gran falacia. Pero bueno, ese es el pensamiento que yo tengo, muy personal. Los bancos son amigos de los bancos y de los empresarios y empresarios y grandes empresas. Pero después de las personas comunes, no, olvídate. Y tampoco son amigos por intereses, se llaman amigos por intereses creados, como decía Tabaré Echeverri en una canción. Amigos señor Montones por intereses creados. Eso sí, esos échelos para un costado y trate de escurrir bien la grasa. Y si algún chicharrón se pasa, ese será de amistad sincera. Una cosa así decía, que no me acuerdo bien, pero el recitado folclórico de Tabaré Echeverri, un gran cantautor uruguayo que hace tiempo no escucho nada de él. Cultura. Entonces, en ese margen, en ese contexto, hay muchas cosas que toman sentido y tienen sentido por el sustento de lo económico. Y grandes empresas como grandes empresarios y personas comunes y corrientes nos pasan cosas similares en el caso que las acciones se vayan a pique o haya alguna crisis o problemática económica de diferentes grados, en diferentes tiempos de la historia han habido y sin duda alguna que habrán. Ahí estamos de alguna forma cerrando una parte del tema del sentido y el sinsentido cuando uno piensa en esa plataforma que uno se puede mover y se mueve y está de alguna forma
sustentándose, pero también cobrando sentido en la vida de uno. Y todo lo que esto significa, porque esto significa muchas cosas más de lo que yo puedo expresar, de lo que yo puedo transmitir. Es un pequeño resumen en los pensamientos. Ahora, por ahí está el sinsentido o el sentido en esta parte. Pero también vemos que esto está desde todos los tiempos, de una forma o de otra, sin tener el nombre de economía, pero sí teniendo el nombre de la sobrevivencia, del estar sobreviviendo de la forma más básica, el conseguir para comer. En un tiempo había gente que no tenía trabajo o que tenía poco trabajo o tenía que hacer de una forma o de otra, y tienen muchas veces, en muchos contextos están viviendo así. Para comer tienen que ir a pescar, para comer tienen que ir a buscar leña y intercambiarlo o venderlo para poder comer. Y así en un montón de cosas siempre ha estado de otra forma presente, no hablando de lo económico, sino hablando de nuestro sustento, de lo que realmente necesitamos para sobrevivir y vivir, que es el alimento y el agua. En ese contexto podemos pensar qué sentido tiene la vida. Bueno, mientras que estamos vivos, mi pensamiento es que mientras que estamos vivos, el sentido que tiene que tener la vida o que tiene que adquirir la vida de algún pensamiento, de un pensamiento ya un poco con algunas vivencias y maduro de alguna forma, o un poco maduro, no pretendo mucho tampoco, tenemos que considerar que toma el sentido la vida en eso, en el vivir el hoy, el ahora y el sobrevivir. No tener muchos planes o ninguno a largo plazo. Sí tener planes y proyectos a corto plazo, quizás algún proyecto de vida a largo plazo, pero como todo da vueltas en esta tierra y en este universo en el cual estamos flotando o estamos suspendidos en el espacio, ni tan suspendido tampoco porque siempre estamos en el movimiento, en nuestro eje y en nuestro recorrido a nivel espacial, en nuestro curso, que no me acuerdo del otro término espacial que se usa. Gente, es ese el sentido, es el poder sobrevivir el día tras día. Y si viene un día más, sobrevivir de alguna forma en la que estemos. Porque muchos de nosotros estamos con salud, muchos de nosotros estamos pasando diferentes momentos de crisis o dificultades o momentos dichosos y felices de estar viviendo de una forma bien y recompensados por el fruto de nuestro trabajo. Y buenísimo, pero tenemos que considerar que cada persona a veces es un contexto que está viviendo y está pasando internamente también. Y en la vida de cada uno, para mí el sentido lo debemos tomar así. El sentido que tiene la vida es pasar un día más y poder ayudar a alguien también. Si se me presenta, poder ayudar a alguien en el camino que encuentre o en el recorrido que encuentre en ese día, en el trabajo o en la actividad que tenga,
poder compartir con alguien y ayudar a alguien. Ese también es un lindo sentido que tiene la vida. Cuanto más si son familia, cuanto más si son familiares que te aprecian, que te quieren y podés estar para ellos como ellos están muchas veces para vos. Pero pensando en este contexto del sinsentido, el sinsentido, hablando rápidamente y muy resumidamente, el sinsentido de la vida es su final. Ese es el sinsentido de la vida. Pero también no sé de qué forma sería un sentido positivo si viviéramos eternamente. Si viviéramos eternamente, no sé si ustedes lo han pensado, hay más de uno que trata algunos temas de estos en las redes que sí han sacado este tema y han hecho ciertas meditaciones, ciertos programas que hablan justamente de esto. Y si viviéramos eternamente, ¿qué pasaría? O sea, también preguntan, ¿te gustaría vivir eternamente? Depende cómo se viva, ¿verdad? Hoy día podemos ver que el mundo está cada vez más revuelto y cada vez lo que se denota es el amor al poder y al poder adquisitivo y al poder de lo que es el dinero y tener más dinero y tener más posición. Eso a nivel de grandes escalas como las armamentísticas, por ejemplo. En todo el mundo hoy y hace unos meses y unos años ya, unos meses no, unos años ya, unos cuantos años ya. Hablando de los intereses creados con las armas y el equipamiento de defensa que los países son invitados a tener. Y tecnología hoy en día, hace muchos años también para atrás y ahora. Hay todo un movimiento que no importa. Una yerbita. Que ya no importa ya no importa ni siquiera la comida ni el planeta. Por lo que ellos demuestran, lo que sí importa, que es la idea que quieren dar, es que puedas tener para defenderte por si te atacan. Y a los países le venden todo eso, todas esas ideas, todas esas ideologías, para venderles armas y fabricarles armas para que se defiendan, para defensa. Esto sí que no tiene sentido. Y ese es el sinsentido que uno le encuentra a la vida muchas veces cuando uno ve a estos monstruos que están invitando a armarse a las armas, a la guerra, invitando al conflicto, a defender lo de cada uno. En fin, que la guerra sea, y como hace muchos años lo es, un gran negocio. Y si se puede agrandar el negocio, más todavía. Bueno, en el mundo entero ustedes ven lo revuelto que están, si ustedes se informan un poco nomás, que se informen, en el sentido de información verídica y comprobable, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando también allá en Asia, con lo que puede pasar, ¿va? Y en algunos lugares que está pasando, en la China mismo. ¿Qué sentido tiene la vida, no? Yo digo, ¿qué sentido tiene en El Salvador?
¿Qué sentido tiene la vida para esa cantidad de gente que han atrapado, que hacía miserable la vida de muchas gentes, de muchos ciudadanos, de muchos barrios? Esa limpieza que hicieron higiénica de liquidar, en el sentido más literal de la palabra, a todos esos individuos, liquidarlos en el sentido de lo que eran sus vidas y lo que eran sus creencias de ser dueños de sus barrios y de las calles, como todavía eso existe, ¿no? Porque eso existe en diferentes países como México, como Colombia, como otros lugares más, existe. A pequeña o gran escala, Estados Unidos, existe. Por diferentes intereses creados que son simplemente los mismos. Pero ¿qué sentido tienen todas las clases de gente encerrada allí? ¿Cuál es el sentido que tiene? Tiene el sentido de dar un mensaje, y un mensaje claro, como el presidente de El Salvador, muy ubicadamente también, y por cierto con el equipo de trabajo que lo rodea, ha hecho lo que ha hecho: dejar un mensaje claro para el pueblo y para esos sujetos de mal vivir. Corruptos, gente ordinaria, pero ordinaria de ordinario para abajo, que no tienen escrúpulos, que no tienen principios, que no tienen valores, que no tienen respeto por la vida de nadie. Muy triste esta clase de personas. Pero tienen su merecido, que es lo que todos queremos, que encontrar ese sentido. A gran escala también. ¿Qué hacemos con toda esta gente que tienen sus negocios y respaldan sus negocios y defienden sus negocios de las armas y de promocionar las guerras, los conflictos, y como el Tero están gritando una cosa por los medios y por todos lados, pero el nido lo tienen en otro lado y nunca te lo van a decir, con ese doble discurso, o muchas veces más de doble discurso, triple discurso, inventando muchas veces tantas estrategias a nivel geopolítico. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Porque tienen dinero, tienen poder, y porque tienen poder pueden comprar jueces, autoridades y justicia. Y pueden seguir tranquilos, como a más de un presidente. No, pero como ellos están tranquilos, viven en otra subdimensión y realidad. Señoras y señores, el sinsentido, que vuelvo a la cárcel y a las cárceles de El Salvador, pensando en todas esas escorias que están presos, los que realmente, no los que injustamente, de repente en el barrido, injustamente quizás fue algún joven, quizás fue alguien que realmente estaba deseando salir de todo eso, quizás, pero yo digo los que realmente son escorias que están allí. ¿Cuál es el sinsentido de la vida? El sinsentido de la vida les golpea en la cara cada día, ahora, porque lo que le daba sentido a su vida ya no lo tienen más, que era sus actividades delictivas y de terror, y de infundir y de hacer a la gente miserable, a costillas de llevando la bandera del narcotráfico y de otras cosas más. Gente, es tan delicado esto, pero sus vidas perdieron
el sentido y tienen las vidas sin sentido. En estos pensamientos que yo quiero dejar, muchas personas llegan a cierta edad y podemos meditar y pensar que muchos de nosotros, ya sintiéndonos jóvenes, como yo me siento con 55, de muchas formas necesito muchas veces ubicarme un poco, porque en unas cuantas áreas de mi vida me siento un anciano por mi forma de pensar y por mi forma de encarar y ver la vida. Me siento un anciano de 70, 75, sin tenerlo. Por otro lado, me hago hacer preguntas y me hago preguntas internas y ¿qué sentido tiene vivir cuando uno está a punto de morir? Y es ahí cuando pierde el sentido la vida. Cuando uno, como muchas personas están pasando en el mundo, muchos de ellos consecuencias de el abuso de los alimentos o el abuso de las drogas o el abuso de los medicamentos legales o el abuso de tantas cosas, la bebida y tantas cosas más, los vicios, lo que es el cigarrillo, el tabaco, el abuso, la falta de conducta, el abuso. Mucha gente está así, padeciendo, sufriendo, y ahí se dan cuenta y se empiezan a preguntar, cuando quizás el médico les ha dado un estimativo de vida, 3 meses, 5, un año. Hay gente que está corriendo, yendo y viniendo en el mundo para hacerse una operación, tratando de sacar dinero de donde no haya. ¿Por qué esas operaciones tienen que ser tan caras? Ese es el sentido que uno le encuentra a la vida. ¿Por qué lo que está siempre con buenos negocios para los que son unos empresarios de lo que son los laboratorios, lo que son las grandes compañías clínicas y médicas y los grandes hospitales privados y por supuesto los grandes doctores y todo lo que esto implica y significa, en muy resumidas cuentas? No importa, porque si no tiene sentido para ellos que vos no tengas dinero, no importa tu salud. Y si no te podés endeudar, que tengas algo para hipotecar, para salvar tu vida, podés morirte tranquilo si no conseguís ayuda de las buenas voluntades de mucha gente. Como mucha gente está pidiendo hoy en día en diferentes lugares en el mundo. Porque le han dado un diagnóstico, le han dicho, bueno, tu hígado, tu páncreas, tu estómago, y son gente joven muchas veces, con familia. Y generalmente algún familiar hay, generalmente alguien que quede sufriendo seguramente. Pero ese es el sinsentido y el sentido que parece que van juntos muchas veces. El sentido de aquellos que, bueno, si no tenés para pagar, no te podemos operar. ¿Y dónde quedó esa tal compromiso de Hipócrates? Hipócrates creo que era el primer que se basan mucho en estas, por supuesto en estas épocas de la historia, ¿no? Contemporáneas.
se vayan mucho en ese compromiso interno que tiene cada médico de salvar la vida y de procurar con todo su esfuerzo hipocrático, que no me acuerdo si es un compromiso, yo lo digo compromiso, pero tiene otro nombre eso. Ese compromiso hipocrático que ellos adquieren, ¿dónde está? Ahí está el sinsentido. Lo que pasa es que si yo no tengo quien me pague, que el poder operarte, no te puedo operar solo. ¿Qué sentido tiene y qué contradicciones tiene cuando hay un negocio de por medio? Y hay un gran negocio de por medio en lo que es la salud, llamada salud, conservación de la salud. Y te empastillan para mantener otro gran negocio que son los laboratorios. Te mandan pastillas en lugar de mandarte a correr, mandarte a caminar, mandarte a un especialista que simplemente te guíe a llevar una dieta natural de alimentos. No te mandan a cambiar la dieta, no te mandan de alimentos, no, te mandan pastillas, te mandan inyecciones, te mandan todo lo que tenga que ver con lo químico y los laboratorios de, a su vez, en contacto con estas grandes empresas de la salud. Gente, realmente, ¿qué sentido tiene la vida? Muchas veces el sentido que tiene la vida para muchos es lo económico, es sacar ventaja, así de llano como suena. No es como muchas personas hacer el dinero para sustentarse de una forma digna y de una forma que no pisotee ni pise a nadie. En este caso, ¿qué sentido tiene la vida cuando uno se da cuenta de qué se trata muchas cosas? Y como volviendo para terminar a la reflexión de que cuando uno es mayor, uno se encuentra con que el sentido a la vida muchas veces lo encuentra mirando para atrás, si es que puede y no quedó afectado en su cabeza, no quedó afectado con algún problema neurótico de una forma o de otra en la memoria y en su mente, en su psiquis. Puede hallarle el sentido de la vida cuando uno recuerda, porque lo vuelve a vivir. Y muchas veces he escuchado esta palabra, recordar es volver a vivir, y la verdad que es volver a vivirlo dentro de lo que recuerdes sin que te duela. Sin que te duela. Esos recuerdos sanos, esos recuerdos que son buenas experiencias o malas, pero que las malas ya no te duelen esas experiencias de esos recuerdos y podés estar recordándolo y volviéndolo a vivir de una forma que tiene sentido la vida que estás pasando en ese contexto de los 80, los 70, los 90, los 95, si es que estás llegando o llegaste. Señoras y señores, sentido y sin sentido. Por supuesto que pensamos en una ruta, enseguida cuando pensamos en el sentido, ¿no? En el sentido que tiene una calle, en el sentido que tiene una flecha. ¿Qué te indica esa flecha? ¿Qué te indica ese cartel? Todo eso tiene sentido, como también tiene sentido la vida en la ruta que cada uno va haciendo.
Pero muchas veces lo que estamos pasando a nivel global es lo que nos deja pensando en que la vida no tiene el sentido que debería tener. Y a cierta edad, menos que menos, podemos pensar, porque ya estamos pensando más bien en que nos estamos retirando de la vida y que realmente el sinsentido que tiene nuestra vida y nuestra existencia es el último pasito que vamos a dar en este mundo de nuestra existencia, que es la despedida para siempre, la llamada muerte, cosa que filosóficamente sabemos para definir tenemos que encerrar las cosas y darles un nombre, pero en realidad no sabemos lo que es eso. Sabemos que nos vamos y chao, pero a eso me refiero yo, la llamada muerte. La llamada muerte que a todos nos llega como este sol que me está alumbrando. Ahí pierde totalmente el sentido la vida y nos encontramos de cara y enfrente a nuestra cara con el sinsentido. Pero muchas veces esto lo estamos viviendo sin llegar a cierta edad, porque somos personas profundas en el sentido de, de investigar. Me encuentro con mucha gente que muchas veces está como en un pozo, limitada por su economía o por sus diferentes circunstancias que están viviendo, y sin embargo no encuentran el sentido y tienen que vivir con lo poco de sentido que le vayan encontrando en el día a día. La vida del ser humano realmente es compleja, pero a la vez es sencilla. Yo estoy disfrutando de este día y estoy encontrándole el sentido a la vida en el disfrute de pasar un día en paz y con tranquilidad. Pero no estoy en total paz y tranquilidad, porque estoy pensando en todo lo que está sufriendo, y yo en lo personal, me pasa a mí, yo en lo personal no me puedo olvidar de todo lo que están pasando en un país hermano como la Argentina, en la pobreza acá en Uruguay. No puedo dejar de pensar en la falta de oportunidades que hay. No puedo dejar de pensar cuando veo la vida que es tan sencilla, en la falta de oportunidades a nivel de pobreza que mucha gente tiene y que están encerrados. Por este perverso mecanismo establecido ya hace mucho tiempo, ¿no? De lo económico y de lo... Pero por otro lado también no puedo tener paz y tranquilidad total como yo la quisiera. Quizás ese momento llegue cuando tenga que partir. Pero de momento me parece que no lo voy a poder tener. Cuando pienso y me siento totalmente identificado con todo lo que está sufriendo el pueblo palestino y mucho pueblo de Israel que no está de acuerdo con lo que su gobierno está haciendo y que no se come los cuentos que este gobierno de turno les está haciendo. En fin, con todo lo que están pasando los ucranianos,
yo no puedo. Capaz que hay alguien que pueda, pero yo no puedo. Trato de disfrutar, trato de vivir y exprimir esta realidad que estoy viviendo de descanso. Otro día en el trabajo también trato de vivirlo tranquilo y en paz, pero es mi proyecto y es mi forma de ser y de vivir. Gente, que sigan bien ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí en el canal. Gracias por estar compartiendo este video. Y les invito a suscribirse si quieren. Y a darle un me gusta si quieren también. Y algún comentario si quieren hacer también, si lo sienten así. Les mando un abrazo. Si quieren saludar, pueden poner un comentario allí. Y que sigan ustedes bien, de lo mejor posible que se pueda. Y según las circunstancias que estén viviendo, ponerle la mejor gana. Chau, chau. Gracias por la audiencia. Nos vemos en la próxima.